Desafíos emergentes para los puertos del futuro es el tema. Y en la moderación nos acompaña el ingeniero Carlos Urriola, consultor y asesor. Invitamos al doctor Ricardo Sánchez, codirector de la Cátedra CUNE de Logística de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, Colombia. Bienvenidos. El aplauso para ellos. Primeramente, quisiera dar dos rondas de aplauso. Uno para todos los colaboradores de MIT por el excelente trabajo hecho por 30 años, ya 35, yo me estoy adelantando. Y también gracias a los pilotos y a todo el resto de gente que ha hecho que MIT sea lo que sea, uno de los mejores puertos de transbordo en el área. Y además quisiera darle un fuerte aplauso a 3 personas que han hecho un excelente trabajo, quizás no por 30, pero por 25 años, que es tener en un solo lugar a los 3 administradores del Canal de Panamá, Alberto, Jorge y Carlín, que está por ahí por algún lado. Y lo más interesante es que hoy no, todo esto es pro bono, así que... La idea de hoy es conversar un poquito sobre qué está pasando en el sistema portuario a nivel nacional, regional e internacional y ver qué se han hecho con las concesiones. Yo le voy a echar una anécdota que era cuando Alberto estaba como administrador, estábamos haciendo MIT y resulta que vamos al canal y le decimos, queremos que el puerto de MIT esté en la cola de los tránsitos por el canal. Nos dijeron que eso no es posible, ustedes están fuera de aguas del canal y además de eso yo me tengo que levantar para ver por la ventana para ver si los barcos han llegado. Esa fue la actitud de un jefe de operaciones, la traducción sería como capitán casco, los que saben de quién hablo, se les puede imaginar, y después fuimos y apelamos a Alberto y esa fue la manera que conseguimos que MIT se pusiera en la cola del canal y pudiéramos crecer. Esa es una de las tantas historias que hay por estos 30 años. Algunos headlines de cosas que van a pasar en la próxima semana. En la próxima semana se oficializa el aumento a los barcos de construcción china o de bandera china que entren a los puertos de Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente $120 por contenedor descargado y además de eso significa $14 por tonelada para aquellos barcos que llevan vehículos hacia Estados Unidos. Eso ocurre entre el 13 y el 15 de este mes. Otro tema que es muy preocupante, se están reportando de que hay ataques cibernéticos en los GPS de los barcos. Ya ha habido varias colisiones a nivel de tanqueros, sobre todo en las áreas del Mar Rojo y otras áreas cercanas. Esto para que vean que ya el nivel del tema de la guerra cibernética es bastante fuerte. La otra pregunta que todo el mundo se hace es, dado que se está negociando un acuerdo de paz entre Hamas y Estado de Israel, ¿qué va a pasar con los Houthis? Una de las cosas y por qué es importante, los Houthis al atacar en el área que están, hacen que el canal de Suez no sea tan importante y conlleva que haya más barcos metidos en las rotaciones y con lo cual se emplea una cantidad de tonelaje ocioso. Una vez que la ruta sea mucho más por el canal de Suez, van a requerir menos barcos y además significa que los fletes van a bajar. Otra cosa que va a pasar esta semana, la semana que viene, hay la famosa reunión de la Organización Marítima Internacional para discutir el famoso, se llama el método referencia de 0 emisiones, con lo cual, como ustedes saben, Estados Unidos no está de acuerdo con ese tipo de acuerdo y se perfila una guerra diplomática muy fuerte para ver si esto es aprobado la próxima semana. Así que, si se dan cuenta, Ricardo, nada cambia, todo se complica un poquito. Y en
conclusión de esto, viene el periodo en donde todas las concesiones en diferentes partes del mundo, sobre todo en la región, se están caducando. En el caso de Panamá viene el primer periodo de las terminaciones de las concesiones. En el caso de Chile también estamos hablando del 2029. Así que la primera pregunta que tengo, Ricardo, para entrar ya en detalle, después de darle las buenas noticias a todo el mundo, es ¿cómo ves el proceso de concesiones en América Latina que ha pasado en los últimos 30 años? Bueno, buenos días, antes que nada. Y por supuesto, antes que nada, felicitaciones, 30 años. Muchos en esta sala me conocen mucho desde hace tanto tiempo, pero yo les quiero decir que yo conocí Panamá hace 40 años, siendo muy joven, por esas cosas que hacemos los jóvenes, bueno, que hacemos cuando éramos jóvenes. Y me quedé a partir de ahí muy prendado del país, por eso me identifico como un panameño sin pasaporte. Así que tengo esa suerte de conocer el país desde hace tanto tiempo, conocer el sector al que pertenezco como economista en los temas marítimos, portuarios, logísticos. Y puedo decir que hemos visto tantas cosas pasar en estos 30 años, tu pregunta, o 40 años quizás. Creo que si uno se remonta a aquellos que decían hoy Toy Story, Windows 95, pues claramente el país, el mundo, los puertos eran absolutamente diferentes. Yo tengo ese recuerdo incluso cuando la gente entraba al puerto a pescar. ¿No es cierto? ¿Sí? No había una seguridad ahí, no alguien en la puerta, pero pues simplemente le decía buena pesca, ¿no? Eran otros años, otros tiempos tan diferentes. Pero si yo veo el periodo preconcesional que comenzó históricamente primero en países como Colombia, Argentina, México, Brasil, una cosa que me llama la atención y tengo claramente el recuerdo de estar llegando a la ciudad de Panamá en avión y ver los puertos, ¿sí? Pues no había grúas. No había grúas, había muy poquitas, cuando había. En la mayoría de los puertos de América Latina, preconcesionales, pues no había. ¿Cuál era la tecnología? Eso, creo yo, marca un punto de partida. Desde ese punto de vista, el desarrollo concesional, es decir, por poner este ejemplo de 30 años, pero en general lo podemos ver en general en la región, pues el cambio sí ha sido un cambio extremadamente acelerado. Desde el punto de vista de lo que significaba la prestación del servicio portuario, y en esa época hablábamos solamente de puertos, solamente de subir y bajar cargas, ¿sí? No hablábamos de lo que tenemos que hablar hoy, o de lo que se habla hoy, de lo que se hace hoy, y ni que soñar de lo que vamos a hacer en el futuro, ¿sí? Pero hace 30 años la globalización era un tema prácticamente aspiracional. El mundo era unipolar. China no estaba en la Organización Mundial de Comercio. La verdadera globalización empieza justamente cuando el gran constructor, fabricante del mundo se incorpora a la Organización Mundial de Comercio. Y de eso hace menos de 30 años, ¿sí? En ese marco, las concesiones, que eran un emergente del consenso de Washington, de ese mundo unipolar, ¿sí? de esos estados quebrados que teníamos en América Latina, donde los puertos venían siendo, dicho con todo cariño, prácticamente una rémora. Es decir, nadie sabía qué hacer con estos puertos, porque estaban atrasados tecnológicamente, porque estaban
atrasados infraestructuralmente en el diseño, etcétera, y el Estado, que era el tradicional operador, no tenía con qué, pues tenía otros problemas, deuda externa, crecientes demandas sociales, etcétera, etcétera. No se podía invertir en los puertos. Entonces, ¿quién iba a invertir? Bueno, pues, solución, tome, ahí está, haga lo que pueda. Que yo creo en algunos países fue un poco la actitud, ¿no? Si saquémonos este problema de encima y se lo damos a alguien con la esperanza de que va a traer inversión, la inversión llegó, que va a traer tecnología, la tecnología llegó, que va a traer management especializado, y eso también llegó. Es decir, que he visto en estos 30 años era un viejo servicio público convertirse en una industria. Una industria, primero portuaria, una industria significa capital, significa tierra, ¿sí? Significa mano de obra, digamos, y digo, les hablo como economista, ¿no? Pero también está el cuarto factor en la producción, que es la capacidad, el management, la inteligencia aplicada, ¿sí? La buena dirección de esos emprendimientos económicos, digamos. Eso pasó. Yo he visto en 30 años y he tenido la suerte de pertenecer a esta industria, como digo, ya muchos años. He estado en los muelles también, para que no digan que soy solamente de escritorio. He pasado frío, he pasado lluvias a la antigua, como hacíamos en los puertos antes. Entonces conozco la industria de adentro. He visto un cambio realmente positivo. Basta con ver cualquiera de estas historias, lo que eran estos puertos, esas viejas terminales de multipropósito, de bases militares reconvertidas, de tantas cosas, ¿no? Ahora, quiero decir, si uno toma, mirándolo no de hoy para atrás, sino de aquel momento para acá, veo un cambio tremendamente positivo en las concesiones. Ahora, lado A, lado B. Todo tiene un lado B también, ¿no? Bueno, yo diría que el principal lado B tiene una justificación. Hace 30 años, 35 años, no sabíamos de hacer una concesión. No existían las concesiones portuarias hace 35 años, prácticamente en ningún lugar del mundo. Hubo que hacer sobre la marcha con todas las restricciones que mencionaba antes. Algunas cosas se hicieron mejor, otras cosas dejaron deudas pendientes, temas pendientes. Y posiblemente lo que yo diría el peso mayor del lado B es todo lo que podríamos haber hecho y no hicimos. ¿Sí? Por eso, este lado B, quizá hoy contrafáctico, si ya no lo hicimos, ya está, pero sí nos plantea el gran desafío de cómo mirar hacia el futuro. Y ahí en ese tema es donde realmente todo lo que hemos pasado por este proceso estamos un poco preocupados. El track record es que pasamos de 200.000 TEUs a 9 millones de TEUs. Significa que con todo lo imperfecto del modelo, en Panamá se logró un éxito desde el punto de vista del crecimiento. Esto no quiere decir que realmente no hay capacidad de corregir el modelo. Pero una de las mayores preocupaciones tenemos es que el negocio marítimo per se ha cambiado. Las integraciones verticales, horizontales son otras. Pero curiosamente las instituciones que hay en nuestros países siguen manteniendo las mismas funcionalidades tradicionales, como si el puerto todavía es el lugar de descargar carga y mover esto. ¿Cómo podemos hacer para que, además de crear concreto, muelle, grúa, también haya un cambio institucional? ¿Cómo ves tú esa parte? Porque eso lo estamos viendo en todos los diferentes países. ¿Cómo lo ves aquí? En el caso de Panamá, ¿ya se fue el canal? Sí, ya puedo hablar. Existe un tema en donde a pocos kilómetros de distancia, en la misma agua, hay dos jurisdicciones. Entonces, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo lo has visto en otros lugares? ¿Qué ves hacia el futuro en cuanto a cambios en las concesiones, pero además cambios institucionales?
Yo pienso que va de la mano de lo mismo de antes. Es decir, antes teníamos una autoridad portuaria que era la que ejercía la función del trabajo portuario, ¿sí? Y hacía la inversión, hacía el trabajo, cobraba por los servicios y claro, no podía reinvertir porque la plata se iba para la caja general, digamos, del Estado. Y ese proceso pilló a estas autoridades en este cambio que era tectónico. Es decir, pasó de ser el que hace todo a ser el que controla unos contratos, ¿sí? El que se ocupa de que las normas que vienen de allí y de aquí se apliquen. Es decir, pienso que fue un shock importante. Entonces las autoridades portuarias pasaron de hacer mucho a hacer una cosa muy importante, pero ya dejando de lado lo que tradicionalmente hacían. Y a eso tú le agregas que en la estructura del Estado, hablo en términos genéricos, no específicamente de Panamá, en términos genéricos, todo el mundo se ocupa de los puertos y nadie se ocupa de los puertos. Hay un Ministerio de Transporte que tiene en su definición que se va a ocupar de los puertos y no hay nadie en el Ministerio de Transporte que se ocupe de los puertos. Las autoridades portuarias hoy en el mundo, y cuando digo en el mundo trato de mirar los casos exitosos, Rotterdam, Busan, Singapur, pero no solo estos son los números fáciles, ¿no? Es decir, los grandes puertos, pero miremos Mumbai, por ejemplo, es decir, casos emergentes. A la diferencia del tamaño, casos emergentes similares a Panamá. Aquello gigantesco, esto pequeño, ¿sí? Pero quiero decir, países que están dando el salto hacia arriba. Están reconvirtiendo, en el caso de los tres primeros que mencioné, o por decir también otro, para no solo hablar economías muy desarrolladas, Sudáfrica, ¿sí? Durban, por ejemplo, Transnet, se han reconvertido. Esas autoridades portuarias hoy son otra cosa. Primero, ya no son solamente un ente burocrático del Estado. Vale decir, un ente que solamente observa la aplicación de la ley y cumplimiento de los contratos. Son corporaciones, propiedad del Estado, con funcionarios del Estado, cuyo objetivo es desarrollar el negocio. Y el negocio portuario es un negocio en sí mismo, pero no es nada fuera del negocio logístico. Por lo tanto, esa corporación, esa nueva clase de autoridad portuaria con un formato completamente diferente al que teníamos antes, o que el que tenemos todavía en América Latina en general, ¿sí? Es una autoridad que se tiene que reconvertir. Y para reconvertirse, no solamente tiene que reconvertir sus funciones, por eso digo, convertirse en una corporación del desarrollo, de propiedad pública, con funcionarios públicos, pero con objetivos mucho más ambiciosos, mucho más ambiciosos. Es una corporación para el desarrollo. Esto es básico para Panamá, a donde 30% de su Producto Interno Bruto proviene de este sector. Imagínate que esto, en otros países como los que mencioné, es mucho menos, no es tan significativo. Y así todo le otorgan una importancia clave al desarrollo logístico, atado, portuario, marítimo, tránsitos o como sería en el caso de algunos de estos países. Entonces, me parece que ahí hay una transformación. La transformación de lo que es, de lo que era una autoridad portuaria, a lo que debe ser una corporación para el desarrollo del negocio, del cual el Estado va a recibir su parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esa parte crezca? Pues que esa corporación de desarrollo logre un ámbito de negocios tan superior que la captura propia natural del Estado va a crecer mucho más, va a ser mucho más importante. Yo creo que esa es una de las lecciones. Hay antecedentes en América Latina. Si uno mira, por ejemplo, el origen de las viejas empresas portuarias chilenas, tenía un poquito de esto en el origen, pero claro, al mismo tiempo le limitaban tremendamente en su capacidad de acción. No pueden reinvertir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no, claro, así no es una corporación de desarrollo. Pero por eso pienso que eso es una lección. Algo está pasando en Brasil, de manera bastante parecida, donde el cambio de ser una cosa completamente estatal, digamos, a esta nueva concepción del negocio, se está empezando a dar,
con problemas, con demandas, con litigios, etcétera, razonables también incluso, pero estamos aprendiendo. Pienso que esto para Panamá es clave, es clave. Panamá ya ha demostrado que es capaz. Ahora hay que dar el otro salto, digo yo. Claro, y estamos viendo por lo menos en el día de hoy una compañía operadora portuaria acaba de anunciar una cooperación con PayPal. O sea, y eso nos lleva ahora a los temas de tecnología, porque los temas de tecnología y las integraciones van a ocurrir con o sin permiso. Y Panamá tiene algo bien interesante, que más del 80% de transbordo tiene un canal, y el estar en Panamá le da definitivamente un competitive edge, como decimos nosotros en inglés. Entonces, ¿cómo tú ves esto caminando hacia adelante, la incorporación de tecnología a estos modelos concesionarios o modelos corporativos, como les quiera llamar? Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la importancia de la tecnología? Va de suyo. Yo quiero destacar algunos aspectos. Primero, quiero asociar la noción de desarrollo tecnológico aplicado al negocio portuario logístico marítimo, por supuesto, como uno de los temas claves. 30 años atrás, volviendo al principio, la tecnología más sofisticada que uno puede imaginarse era mecánica. Es decir, simplemente lo que hacía era, perdón a los ingenieros, pero era como multiplicar la fuerza para aplicarla de mejor forma, ¿no? Pero era completamente mecánica. Hoy, va de suyo, MIT es un buen ejemplo de aplicación de tecnología, de automatización, etcétera, etcétera. Es hacia donde van los puertos en el mundo. 75 puertos en el mundo son automáticos o semiautomáticos, solo 5 en América Latina, solo 5. Quiere decir que tenemos que ir por ese camino. ¿Cuánto en Panamá? Y en Panamá, me pongo de pie, perdón. Tenía que hacer comercial, perdón. Ahí está. Quiero decir, esto nos marca un camino en la pregunta tuya. Pero también tenemos el lado B, ¿sí? Mayor tecnología, mayor riesgo. El riesgo cibernético es absolutamente quizás uno de los mayores riesgos que se puede considerar. Si consideramos, seguramente lo tiene muy claro, el mayor target de ataque cibernético es la banca, el sector financiero, tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etcétera. 35 de cada 100 ataques van hacia el sector financiero. ¿Y el segundo? Entre 18 y 20 de cada 100 ataques vienen al sector logístico, en las dos puntas, a las pequeñas empresas que son más débiles para defenderse y a los grandes. Si no, díganme alguna enorme, gigantesca línea marítima que no haya sido atacada. Y atacada con éxito, ¿eh? Porque los ataques son diarios. 700 millones de ataques reconocidos al año. Claro, muchos bien defendidos, ¿sí? 700 millones. 700 millones, de los cuales el 20% vienen hacia este sector. Entonces, la tecnología crece, el riesgo crece. Entonces digo yo, por lógica de un economista, ¿cuál es la manera más costo eficiente de defenderse? Pues asociándose. Entonces yo pienso que esa corporación tiene que encabezar una alianza tecnológica en el sentido de las mejores prácticas y en el sentido de las mejores técnicas de defensa. Es decir, esto que hace años se hablaba de competition, ¿no? La combinación de competencia que intrínseca a este mercado con la cooperación. Hay mucho para competir, pero también hay mucho para cooperar. Y es costo eficiente. Casos que yo he podido relevar, por ejemplo, el 20% de una compañía mediana, el presupuesto
de una compañía mediana logística para el próximo año, el 20% está destinado a defenderse de los ciberataques. 20% del presupuesto. Entonces, hace 10 años, ¿cuánto era eso? 1, 0. Y uno decía el costo laboral, ¿no? Es decir, los grandes, ahora resulta que ya el 20% es defensa contra los ciberataques. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo hacemos para que esto sea más efectivo y más costo efectivo? Pues asociación. Entonces, si tenemos en los casos de, por decirlo, Rotterdam, como una corporación de desarrollo, pues ahí tenemos una forma de también asociarnos para mejorar en el desarrollo tecnológico y en la defensa tecnológica. Claro, pareciera que estamos hablando de puertos, pero hablamos de logística, hablamos de sistemas, hablamos de automatización. Todo parece que está integrado en uno solo. Tendremos las instituciones que pueden monitorear, supervisar las ejecuciones de estos nuevos posibles contratos de concesión, sabiendo de que no estén preparadas ellas internamente para poder satisfacer esta función. Bueno, es uno de los grandes desafíos. Es decir, si estamos pensando en estos grandes puertos, especialmente el transbordo, que tienen que ser extremadamente eficientes, ¿sí? Pues habrá que hacer unas concesiones que lleven al nivel tal de competencia que realmente uno se pueda quedar con los mejores. Bueno, los mejores ya han demostrado, ¿sí? Tendrán que ser parte del juego. Y vendrán otros nuevos entrantes y potenciales incumbentes, ¿sí? Pero creo que estamos frente a la necesidad de tener unos procesos licitatorios que no son los de hace 30 años, ni siquiera son los de hace 10 años, ni siquiera son los de hace 10 años, que eran un poquito perfeccionado lo que se hacía hace 30 años. Hoy tenemos que mirar estos casos de los que estamos hablando, donde la competencia no es solamente al momento de presentar la oferta. Hay competencia en todo el proceso licitatorio, desde el primer día, desde la precalificación hasta la presentación de la oferta final, ¿sí? Ese proceso acumulativo de competencia es el que te va a llevar a elegir a los mejores. Pensando, un dato, solo 75 puertos en el mundo que tienen automatización, que es un must. ¿Cuántas compañías? 20. Entonces, con suerte. Es decir, el dato exacto, de los 75 hay casi 60 que se reparten entre 20 compañías. Y las otras son emprendimientos de empresas del Estado, bueno, pero si hablamos de economías de mercado, estamos hablando de prácticamente solo 20 compañías que han hecho exitosamente un proceso de automatización en unas 60 terminales a lo largo de todo el mundo, y este es un proceso que crece por la necesidad. ¿Por qué? Porque hay que atar, ¿cómo diría yo? Hay que atar el futuro desarrollo a asegurar la carga en el país. Porque si no, ¿por qué vas a hacer un puerto nuevo? Tú tienes que asegurarte que esa carga va a estar acá. Si no, ¿quién arriesga? Si no, el riesgo es demasiado grande. Entonces me parece que ese es uno de los temas claves también. Bueno, creo que uno de los temas que tenemos que hacer en toda la educación en América Latina y en toda parte del mundo es que tenemos que comenzar a que nuestra juventud comience a saber más de seguridad cibernética, porque yo creo que todo el sistema va a estar integrado. Tanto hay empresas como la nuestra, en donde los USB ya están prohibidos, no se pueden utilizar. Antes era algo tan común usar los USB. Entonces yo creo que viene un tema bien interesante. Para terminar, Ricardo, basado en tu experiencia, danos 3 consejos hacia adelante. Lo que sí es sencillo, lo que sí sabemos es que no se vale no hacer nada. Hay que hacer algo aunque se haga mal y se corrija, ¿no? Pero hay que hacer algo. Entonces, 3 consejos así
así de buena gente de argentinos viviendo en Chile. Así que con eso cerramos. Mira, voy a hablar de un tema que para mí es clave y que no es solamente portuario o logístico, que es la educación. Un déficit gigante en América Latina es la educación. Panamá no es una excepción. La demanda, cuando hablamos de estos grandes proyectos, no solamente de personal entrenado, porque tú lo puedes entrenar, pero la educación básica no se la puedes dar. Quizás tú puedes ayudar a que haya mejor educación básica en tu entorno, ¿sí? Puedes ayudar a las escuelas, pero eso no es una política educativa nacional. Hay una demanda tremendamente clave que es la educación para el futuro. La educación. Hay conocimiento de debilidades intrínsecas, no solamente en la población de menos nivel de instrucción, incluso en las de mayor nivel de instrucción. Hay ingenieros que manejan flojita la matemática, y eso ya es preocupante, ¿sí? Y no lo digo como un caso anecdótico. Es decir, hay estudios que muestran que la educación está, ya no es lo que era antes, Entonces, y no quiero hablar de los ingenieros, digo, yo soy economista, hay economistas que dicen cosas que Dios me guarde, ¿no? Hay médicos que necesitan quizás mejorar eso. Entonces digo, la educación es una de las claves. Si nosotros queremos dar un salto cuántico en el nivel de desarrollo, pues con esta educación no va a pasar, no va a pasar. Vamos a ser quizá un poquito mejor dentro de la mediocridad, pero un salto cuántico no va a pasar. Bueno, dicho esto, porque es una restricción al desarrollo fenomenal, me quedan dos consejos. Uno, no dormirse. No dormirse. Soy un argentino medio panameño, vivo en Chile, trabajo en Colombia, pues ando por ahí, veo muchas cosas, y lo que yo diría es no quedarse dormidos. ¿Sí? Panamá hoy tiene una dependencia tremenda, 89% de sus actividades portuarias son transbordos. ¿Sí? Hasta no hace mucho tiempo nadie iba a dudar de que el transbordo estaba acá y no se puede ir a otro lado. Yo digo hoy. Y si Panamá se queda dormido, pues corre riesgo. Corre riesgo el 89% de su negocio principal en los puertos. Digo, lo voy a ejemplificar para no hablar solo de Panamá. Chile versus Perú. Perú hace 10 años movía, pues, de cada 100 cajas, 8 eran de transbordo. ¿Sí? Hoy está llegando al 30%. Hoy solo el transbordo en el Callao, antes de Chancay, solo en el Callao, el transbordo equivale a todo el puerto del Paraíso en un año. Todo el puerto del Paraíso. ¿Sí? ¿Y eso en cuánto tiempo pasó? Menos de 10 años. México, Manzanillo, México, Lázaro Cárdenas, no existían. Bueno, Lázaro Cárdenas no existía, ¿sí? Hace poco más de una década. Eran poco trascendentes en el transbordo. Hoy, bueno, primero Manzanillo, México, era el principal centro de transbordo en el Pacífico, y eso se dio vuelta. Hoy, al menos en el 2024, 38 de cada 100 movimientos de Lázaro Cárdenas son transbordo. Y el transbordo es un negocio. Quiere decir que a lo mejor algunos de esos transbordos son transbordos que perdimos en Panamá. Algunos de los transbordos que están ocurriendo en Callao quizás son transbordos que perdimos en Panamá. Y todavía no entró Chancay. Al grande, digo, con servicios directos, que antes pasaban por acá. Entonces, segunda consejo, no dormirse. Es decir, no pensemos como los panameños como yo, siempre pensamos que el maná
llega del cielo, entonces me quedo tranquilo porque el maná va a seguir llegando. No. Hay que actuar, hay que actuar. Tercer consejo, hay que actuar acorde a tus objetivos. Si tu objetivo es mantenerte allá arriba, pues mira cómo lo están haciendo los que realmente han tenido éxito. Porque esto que digo del riesgo del transbordo lo tenía Rotterdam. Y por eso cambió Rotterdam. Por eso cambió. Porque vio que su negocio se le estaba haciendo a Amberes y a Hamburgo. Y cambió. Y bueno, último consejo. Gracias. Y perdón por la franqueza. Ya saben, espérate un momento, ya saben, no se acuesten a dormir hoy. Aquí viene la primera. ¿Cómo ven desde afuera a Panamá en temas de seguridad portuaria? Otra vez, no quiero hablar de Panamá solamente, porque este es un tema del ¿cómo se dice? El sube y baja. El sube y baja. La seguridad en los puertos fue una de las cosas de mayor éxito en la primera etapa de las reformas. ¿Sí? Pasamos de unos puertos que eran un colador a unos puertos que eran realmente seguros. Se llegó un pic y eso empezó a bajar nuevamente. Y no porque los puertos lo hagan mal, sino porque se ha sofisticado el crimen. ¿Sí? Lo que eufemísticamente se llama la contaminación de los contenedores. ¿Sí? Es un problema de orden superior, es un problema de orden geopolítico. Hay mucha gente mirando qué es lo que está pasando con esto. Es un riesgo gigante porque los puertos empiezan a perder calificación. Ejemplo, lo que pasa en el río Guayas cuando un barco se va, ampliamente conocido. ¿Sí? ¿Eso cuál es el riesgo? Porque mucha gente dice, ojo, no, que vamos a seguir yendo a ese puerto. Entonces, yo no tengo los datos de cómo es exactamente en Panamá, pero lo que digo es, otra vez, no dormirse, porque ese es uno de los temas que más críticos, diría yo, hoy en la operación portuaria no técnica. El tapón de Darién es algo que poco se menciona en Panamá. Sabemos que abrir ese tapón ayudaría a nuestros puertos a captar parte de la carga que sale de Colombia. Esa te la dejo. Y que por su zona de desarrollo conecta más rápido con nuestros puertos en la zona del canal. ¿Debemos abrir el tapón de Darién? Es la pregunta. Esa parece más para él, ¿verdad? Para usted. No, realmente yo creo que ya el tapón se abrió una vez y mira la consecuencia que tuvimos de una manera desordenada. Yo creo que antes de tomar, hay que ver dos aspectos. Uno, el aspecto ecológico, el mismo aspecto que hablaste de seguridad. Y yo creo que hay manera de suplirlo por vía de servicios marítimos de corta distancia, ferry y una serie de cosas. Abrir esto conlleva, sobre todo en la coyuntura que Panamá está pasando actualmente, yo creo que ese es un tema que sí lo podemos poner a un lado porque no es una prioridad ahora mismo. Para eso estamos hablando de la integración eléctrica y otra serie de temas que son más importantes que sencillamente el tapón, de abrir el tapón per se. ¿Qué rol social y de sostenibilidad cree que deben tener o ser parte de las nuevas negociaciones de las concesiones portuarias? Mire, ahí yo quiero hacer primero un pequeño paso atrás con el tema de educación en el sentido amplio. Y es que me parece que en Panamá especialmente falta conocimiento a nivel social de la importancia de los puertos, de la importancia del sector logístico en general, pero de los puertos en especial porque es lo que se identifica como los grandes, ¿no? Que son poquitos y grandes. Me parece que falta un poco de clarificación hacia la sociedad, y no digo hacia los ámbitos de mayor instrucción, de mayor cercanía, sino a toda la sociedad, ¿sí?
Entonces, eso me parece a mí que es un tema valioso porque hace a lo que podríamos llamar la licencia social de los proyectos, es decir, el consenso, el acuerdo implícito, ¿sí?, que se necesita para que, al fin y al cabo, usando dineros públicos, se use aquí o se use allá, ¿sí? Eso lo traigo a colación de la pregunta porque no es solamente un tema, porque no es un tema aislado. Quiero decir, creo que en estas nueva etapa de concesiones que se avecinan en América Latina, el caso quizás más pronto es el de Chile, ¿no? El 31 de diciembre de 2029 se tienen que ir los que están ahora. Y el 1 de enero tienen que entrar otros, o quedarse lo mismo, no sé, pero después de un nuevo proceso de licitación. Entonces ahí quiero decir que no es solamente de tratar, por supuesto, lo más importante, que son las cuestiones técnicas, las cuestiones económicas, financieras en esas concesiones, sino también el involucramiento de los concesionarios y de las, digo yo, nuevas autoridades portuarias en esta conformación del consenso social, de la licencia social. Agradecemos nuevamente con un fuerte aplauso al doctor Carlos Sánchez.